Hola hermanos, Dios les bendiga, qué bueno que nos acompañan en este día y gracias a Dios por este día que nos dio de lluviecita fresca y vamos a empezar con una oración este día de miércoles de oración. Dice, gracias Dios por este día que nos has regalado, gracias porque eres bueno con todo lo que haces y todo lo que nos provees, Padre, y te pido que esta tarde nos ayudes a querer saber, a entender lo que tú tienes para nosotros a través del tema y de las alabanzas que tenemos hacia ti. Te pedimos que quites a un lado las distracciones y pongamos atención a todo esto. Te lo pedimos en nombre de Jesús, amén. Muy bien hermanos, tengo estas 3 canciones escogidas que como resumen la vida de un cristiano, todo lo que tuvo que pasar, y todo empezó con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Vamos a cantar esta alabanza. Aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad Él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanece, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré y cara a cara le veré. Es tiempo de cerrar nuestros ojos ahí en sus casas y recordar lo que Dios hizo por nosotros. Esa muerte en esa cruz que fue por amor, no porque lo merecíamos.
Cantémoslo. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, su nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Gracias por esa muestra de amor hacia con nosotros, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de haber muerto, no, como dije, no fue porque lo merecíamos, sino por amor. Y esta canción habla de eso, de su amor que no tiene condición, amor sin condición. Aún antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste tú por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición.
hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a ti. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sorprende, amor sin condición. Gracias a Dios por ese amor que no tiene comparación, amor que no tiene condición, y el amor que nos tiene que impulsar a hacer cosas para Él, a entregarle nuestra vida a Él. Y por ello concluimos con esta canción. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, cuando tú regreses
bendiga, hermanos. Hola hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga. Es un gusto estar aquí con ustedes en esta tarde, noche ya. Pues vamos a comenzar con nuestra meditación de este miércoles, de este día. Y yo quise como darle un nombre para que nos fuera un poquito más fácil de recordar o de tener en mente. Entonces le quise poner lo que Dios demanda de ti o lo que Dios demanda de nosotros. Durante esta semana y días atrás estuve leyendo un libro y en este libro yo encontré algo importante que me hizo llevar a compartirles lo que quiero darles el día de hoy. Entonces quiero hablarles de un profeta que él habló de una manera muy especial al pueblo de Dios, y este profeta fue el profeta Miqueas. Sabemos que fue uno de los profetas menores, sabemos que él vivió en un tiempo en el que el pueblo estaba dividido en dos reinos. Por una parte estaba Israel en el reino del norte, con la capital de Samaria, y por otro lado estaba Judá, en lo que era el reino del sur, con la capital de Jerusalén. Él también estuvo en un tiempo en el que estuvieron gobernando, por decirlo así, tres reyes diferentes. Eso lo vemos al principio del libro. Y fue como muy contemporáneo al profeta Isaías y similar en muchas cosas que dijeron también el profeta Oseas, Zacarías. Entonces, lo que a mí me llamó mucho la atención es que él profetizó en un tiempo de intensa injusticia social. Había mucha injusticia social, había gran falta de integridad. Por un lado había mucha corrupción, había violencia, había negocios engañosos, había mucha crueldad, y estos no nada más se quedaban ahí, sino que iban en aumento, cada vez eran peor. No nada más había falta de integridad fuera de la iglesia, sino también dentro de la iglesia. Por ejemplo, había sacerdotes que cuando ministraban lo hacían más que nada por avaricia o por intereses económicos. Entonces él estaba en un tiempo en el que el pecado se había infiltrado en muchos segmentos de la sociedad. ¿Y por qué hablar de estas cosas? O sea, ¿por qué mencionar esto? Bueno, porque si nosotros hacemos una comparación de lo que pasaba en ese entonces, vemos que no hay mucha diferencia a lo que está sucediendo ahora en nuestros días. En realidad son cosas que suceden y que también han ido en aumento. Incluso yo leía, por ejemplo, en Miqueas 7, del 1 al 4, que ustedes lo pueden buscar después, que estaba tan corrompida la cosa, estaba tan corrompido todo, que incluso el príncipe o quien se esperaba que fuera recto no lo era. Entonces nos vamos a enfocar en lo que es el texto de Miqueas 6, del 6 al 8. Y al principio de este texto hay ciertas preguntas que hacen que nuestro corazón se despierte, que nuestra alma se despierte. Como sabemos, bueno, este profeta también vivía en un mal muy común en los días de hoy, que es el creer que a veces podemos llevar una vida de pecado, una vida viviendo a nuestra manera, y luego creer que por ciertos actos o por ciertos sacrificios externos, pues todo queda totalmente resuelto. Entonces, las palabras que el profeta Miqueas dio en ese entonces también sirven hoy para recordarnos la realidad de las cosas y cómo deberíamos nosotros vivir agradando a Dios.
Sabemos que el Señor demanda de nosotros una devoción en nuestro corazón. Sabemos que si Dios no es un disfrute, si no disfrutamos del Señor y Él no es una pasión real en nosotros, lo que nosotros hagamos, lo que digamos, pues no nos va a conducir a un real acto de adoración por Él. Entonces, pues en esa situación estaba el pueblo de Dios, en maldad, pensando que rituales hacían bien, cuando en realidad eran cuestiones muy legalistas. Ellos estaban muy cegados a la realidad y siempre justificándose ante muchas cosas. ¿Y cuántas veces nosotros no nos estamos justificando así, no, sin sentido, sin siquiera tener la razón, nos justificamos de muchas cosas? Pero el Señor, en su gracia y en su misericordia, Él ya nos ha declarado lo que es bueno en su palabra y nos ha regalado el evangelio de su salvación, y también nos ha dejado la palabra para que nosotros sepamos lo que tenemos que hacer. Entonces, la idea de ver este texto ahorita es que nosotros nos libremos de esa vida desconectada del Señor, y pues que veamos tres cosas importantes. Como lo decía al principio, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Y yo quiero que lo abordemos por medio de tres cosas. La primera, en base al texto, es unas preguntas que el profeta Miqueas hace y que nos mueven a la reflexión. La segunda es una pregunta que nos mueve a la obediencia, y finalmente un punto de aplicación. Entonces vamos a ver estas tres cosas para esta meditación. Y vamos a ver la primera, una pregunta que el profeta Miqueas hace y que nos lleva a la reflexión. Vamos a nuestras Biblias, quiero que vayamos a nuestras Biblias, a Miqueas 6, capítulo 6, y que leamos la parte A. Bueno, espero que ya lo tengan por ahí en sus casitas. Y la parte A dice así: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Aquí, bueno, yo buscaba en otras versiones para entender la dimensión de lo que nos está preguntando. Y por ejemplo, una versión dice: ¿cómo podré acercarme al Señor y postrarme ante el Dios Altísimo? Y otra versión lo menciona de esta manera: ¿con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? Entonces, yo aquí veo que el profeta Miqueas estaba preguntando, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para agradar a Dios? ¿Cómo puedo hacer para que, en dependencia de la gracia que el Señor ha puesto en mí, yo pueda vivir cerca de Él? ¿O cómo es que puedo disfrutarle más? ¿O cómo es que puedo hacer que mi vida sea un acto de adoración? Y entonces, el profeta Miqueas, así con toda su... no sé, como que tiene algo muy, muy especial, que él explora posibles respuestas, da posibles respuestas a esta pregunta. Y obviamente son preguntas que él hace como retóricas, ¿no? Para llevarnos a la reflexión. Entonces vamos a ver Miqueas 6, la parte 6b al 7. Dice su palabra: me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Ahí, bueno, el profeta nos está mencionando varias cosas. Nos menciona holocaustos, nos menciona millares de carneros, nos menciona 10,000 ríos de aceite. Y estamos viendo que estas son exigencias que van creciendo. Por ejemplo, de los holocaustos a lo de los millares de carneros son exigencias que van en aumento, como que van creciendo. Y estos se podían considerar una obra de adoración, pero finalmente iban a ser rechazados. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, cada uno de ellos. Si hablamos de los holocaustos, pues nosotros podríamos pensar que esta era una propuesta muy especial, una propuesta de las mejores. ¿Por qué? Porque sabemos que un creyente fiel del Antiguo Testamento, él podía hacer este tipo de ofrendas quemadas, y era una excelente propuesta. Incluso todo un capítulo
de Levítico nos menciona las instrucciones para hacerlo de esta manera. Entonces, esta era una super ofrenda, por decirlo así. Después, si nos vamos a lo que dice después, que son millares de carneros, vemos que aquí aumenta más el nivel. Y esta también era una ofrenda muy aceptable. Cuando fue el sacrificio de Isaac, que fue la historia de Abraham y de Isaac, se proveyó un carnero en vez de la vida de Isaac. Entonces, si Dios se había agradado con un carnero, imagínense con miles de carneros. Después nos vamos a la otra parte, que es el aceite de oliva, y que sabemos que el que era el extra virgen, el que era el más puro, era el que se utilizaba para el acto de adoración en lo que era el templo. Entonces, si el Señor se agradaba con poca cantidad de aceite, imagínense con 10,000 arroyos de aceite, o sea, era también una súper ofrenda. Y al final nos dice, ¿qué tal el primogénito? O sea, ¿qué tal el dar el primogénito? Sin embargo, bueno, aquí aumentó los límites. Sin embargo, vemos que Levítico también ya nos decía que este era un acto inmoral, un acto que ya estaba prohibido. Entonces, lo que está haciendo aquí el profeta es dar una expresión muy exagerada de que en realidad nadie podía hacer esas cosas, que Dios ya no les estaba pidiendo que hicieran ese tipo de cosas. Entonces, esas preguntas nos llevan a concluir con una profunda reflexión, y es que si yo realizara grandes sacrificios externos y hiciera lo más posible, ninguna de estas cosas sería la correcta para agradar a Dios. No estoy diciendo que no sean importantes nuestro testimonio, las obras, lo que hacemos, sino que cuando yo las quiero suplir por una comunión con el Señor o por conocer al Señor. Y bueno, esto nos lleva a la parte número 2, que es esa pregunta que nos mueve a la obediencia. Entonces vamos a leer Miqueas 6, 8a. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti. Entonces, en esta parte nosotros observamos dos cosas importantes. Y la primera es que el Señor ya ha declarado lo que es bueno. Nosotros no necesitamos inventar cómo complacer a Dios, porque Él ya ha dicho lo que es bueno. Nosotros conocemos a Dios, sabemos que por medio de su palabra Él se revela a nosotros, y que aquí tiene que ver ese amor que debe ser proporcional a qué tanto yo conozco a Dios. Entonces aquí me está diciendo que yo ya sé lo que es bueno, Él ya ha declarado lo que es bueno. Y la segunda observación es que Dios demanda cosas. Aquí nos está hablando de fidelidad. Bueno, una demanda es diferente a una invitación. Por ejemplo, una invitación de cumpleaños. Si alguien te invita, tú decides si vas, si no vas. Pero una demanda es como de tienes que ir. Entonces son dos cosas muy diferentes. Y si Dios es más sabio, es más grande, Él gobierna nuestra vida, entonces Él debe ser obedecido. Entonces estas dos cosas encontramos aquí. Después nos vamos a la tercera parte, que es el punto de aplicación, y aquí vamos a leer Miqueas 6, 8b. Y bueno, ahí nos dice, poquito antes, ¿qué pide Jehová de ti? Y dice, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Entonces son tres cosas importantes que nos pide el Señor. Primero nos dice practicar la justicia. Y yo veía que practicar la justicia es vivir actuando hacia Dios y hacia los hombres de acuerdo a los estándares de su palabra, de acuerdo a la palabra de Dios. Y el verbo que lo precede a la justicia es el verbo practicar. Entonces es algo que debemos estar repitiendo constantemente. Cuando hablamos de practicar la justicia, hablamos de preferir la voluntad del Señor en vez de mis deseos, que preferimos ser honestos a engañar. Sabemos que la crisis de nuestra generación en la que estamos viviendo, que nos ha tocado vivir, es que falta mucha integridad. En realidad no hay integridad, hay muchas veces que la gente valora más lo que otros ven que lo que Dios ve en nosotros, o valoramos más lo que otros dicen que lo que Dios dice, o valoramos más lo que otras personas pueden darnos que lo que el Señor ya nos ha dado. Entonces, el hacer justicia es un compromiso de vivir para Dios y de saber que también
con eso yo puedo bendecir la vida de otros, no aprovecharnos de los demás, aunque yo tenga los medios, aunque tenga la oportunidad para hacerlo. Entonces, bueno, ese sería el primer punto. El segundo es amar la misericordia. Y cuando nos habla de amar la misericordia, bueno, nosotros podemos amar muchas cosas, el arte, paisajes, la comida, muchas cosas, pero cuando está hablando de misericordia, nos está hablando de nuestro prójimo. Entonces, aquí se refiere a un amor dirigido a nuestro prójimo. Y es aquello que nos lleva a anteponer nuestras necesidades, bueno, más bien a las necesidades de otros sobre las nuestras. Es un interés en que yo pueda bendecir y afectar beneficiosamente la vida de otros. Y por ejemplo, el profeta Miqueas en el capítulo 7, él desafió al pueblo ilustrando la misericordia mediante el carácter de Dios. Y qué mejor manera de también ilustrarlo a nuestras vidas con el carácter de Dios. Sabemos que Dios se deleita en la misericordia, que se deleita en perdonar, se deleita en consolar, se deleita en las relaciones reconciliadas, no relaciones divididas, que Él perdona, que Él olvida. Y el Señor en su justo juicio, Él no nos dio lo que merecíamos, sino que finalmente Él nos dio afecto, nos dio ternura, nos dio perdón. Entonces todo eso hemos recibido nosotros y eso lo podemos dar de gracia también a los demás. Son cosas que a lo mejor el otro no lo merece, a lo mejor no hay razón alguna para hacerlo, pero sin embargo el Señor nos ha dado misericordia y nosotros también deberíamos de dar misericordia. En este punto yo veía que hay algo importante, que es el elegir el perdón y que seamos prontos para perdonar. ¿Cuántas veces no somos especialistas en agrandar una ofensa o que decimos, no, es que me siento tan ofendido que no puedo con esto? O sea, somos especialistas en eso, pero amar la misericordia me lleva a ser pronto para perdonar, a también apreciar vivir en comunidad y no querer vivir aisladamente. También me lleva a elegir, como les decía, el perdón en vez de la amargura, me lleva a querer dar en vez de recibir. Y estas es algo que podemos practicar en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, o sea, en cualquier lugar nosotros podemos practicar la misericordia. Y bueno, aquí ya pasamos al tercer punto. El tercer punto es andar humildemente ante Dios. La humildad viene como un efecto de practicar la justicia más amar la misericordia. Entonces aquí vemos que la humildad, pues sabemos que conlleva autonegación, sabemos que implica vivir obedeciéndole a Dios. ¿Cuántas veces estamos tan llenos de nosotros mismos? Y si estamos tan llenos de nosotros, pues ¿cómo podríamos llenarnos de Dios? ¿Cómo podríamos llenarnos de Él si estamos tan llenos de nosotros? Sabemos que la humildad es algo que nosotros necesitamos cultivar, es algo que necesitamos constantemente. Igual destruye nuestra soberbia natural que a veces quiere sobresalir, entonces la humildad destruye eso en nosotros y de una forma muy increíble fomenta nuestra comunión con Dios porque nos hace entender, nos hace saber que somos dependientes de Él. Nos hace saber que somos dependientes siempre de Él. Y bueno, un efecto de la humildad es que nos purifica nuestro corazón y esto hace que tengamos una mayor comunión con Dios, que disfrutemos más de Él, que sepamos escuchar, que por ejemplo cuando leamos su palabra sepamos hacerlo con humildad. O sea, hay una gran diferencia en la forma en como leemos su palabra. Si lo hacemos pensando que ya lo sabemos todo o que el Señor en realidad nos va a hablar a nuestras vidas, entonces tiene mucho que ver la humildad. Y si Dios demanda andar humildemente, entonces nosotros deberíamos valorar más el carácter por encima de la apariencia, deberíamos valorar más ser fieles que ser famosos y deberíamos descansar más en sus promesas y esperar en Él también. Entonces estas tres cosas son muy importantes, practicar la justicia, amar la misericordia y andar en humildad delante de Dios. Ahora, si nosotros vemos esto, podríamos decir, híjole, es que son demandas muy grandes o son demandas muy exigentes, pero nosotros como creyentes sabemos que necesitamos a Cristo, sabemos que necesitamos a Jesús cada día de nuestra vida para poder cumplir con esto.
que incluso nuestras propias fuerzas no podemos y que lo necesitamos siempre para que nosotros podamos agradarle de esta manera. Y bueno, eso me lleva finalmente a la pregunta de ¿cómo estamos agradando a Dios? Este texto ustedes lo pueden revisar después en sus casas, porque bueno, nos lleva a revisar nuestra fe, nos lleva a entender que el centro de nuestro corazón es el Señor, nos lleva a descansar en Él. Y que cuando nos presentemos a Dios, nosotros reconozcamos que el Señor se complace cuando le imitamos en el trato de justicia, cuando le imitamos en cómo Él fue misericordioso y cuando andamos humildemente delante de Él. Entonces el Señor ya nos ha declarado lo que es bueno, nos ha dado su evangelio de salvación y nos ha dado su palabra para que nosotros aprendamos lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Gracias, hermanos. Los dejo con nuestro pastor. Un saludo para todos, hermanos. Muy bien, gracias a Dios hemos podido alabarle, cantarle y luego escuchar su voz del Señor a través de este mensaje. Y hemos aprendido nuevamente, el Señor nos ha recordado lo que Él demanda de nosotros. Nos recuerda esta enseñanza, mis hermanos, que nosotros no somos cristianos por nuestra confesión, por la simple confesión que hemos hecho. Yo soy cristiano. No. Uno es cristiano y lo demuestra por el compromiso que tiene de vivir para Dios. El cristianismo no tiene que ver con hacerme cristiano para que Dios cumpla mis caprichos, cumpla mis peticiones, me dé lo que yo le pido. No, el cristianismo no tiene que ver con nosotros. El cristianismo es centrar nuestra vida en Dios. Yo soy cristiano cuando centro mi vida en Dios y cuando busco agradarle con todo mi corazón. Y cuando viene una pregunta sincera como la que viene aquí de este profeta Miqueas, en donde te preguntas ¿con qué me presentaré y adoraré al Señor? Es una pregunta lícita en donde se ve un deseo de agradar al Señor. Se manifiesta el deseo que uno tiene por agradar al Señor. Pero ya aprendimos que esto no se hace como lo acostumbra a hacer la gente. Las personas que no tienen a Dios acostumbran a acercarse a Él a través de sacrificios, a través de dádivas y a veces a través de cosas irracionales. Pero nosotros no podemos acercarnos a Dios a nuestra manera. No es correcto que nosotros nos acerquemos como nosotros queremos. El pensamiento actual, ¿no? El pensamiento de nuestra sociedad hoy en día, de la filosofía del mundo hoy en día es así como el dicho de que todos los caminos llevan a Roma, se piensa todas las religiones te llevan a Dios. Pues no es así. No hay religión que te lleve a Dios. La Biblia es la que te muestra el camino correcto para ir a Dios. Y Dios, dice aquí, nos ha declarado lo que es bueno y lo que pide de nosotros. Solamente hay una cosa buena, lo que Dios pide de nosotros. ¿Quieres vivir en algo bueno? Porque si tú vives para ti mismo, va a ser al final algo malo que te va a traer corrupción a tu vida. Si quieres vivir en algo bueno, entonces tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios pide. Ahí está el centro de lo que es el cristianismo. Aquel que se dice cristiano está en una búsqueda en la palabra para saber qué es lo que Dios pide de él. ¿Qué es lo que Dios pide de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ese es un verdadero cristiano, aquel que vive para Dios. Y entonces Dios nos da las demandas. Y vean cómo comienza el versículo 8, me parece que dice solamente, no hay más. No tienes que buscar más cosas, solamente Dios pide 3 cosas. Y si ustedes se dan cuenta en la lectura, encontramos que estas 3 cosas tienen que ver con la totalidad de nuestra vida.
lo que Dios nos pide en relación a nosotros mismos, lo que Dios nos pide en relación a nuestras relaciones con los demás y lo que Dios nos pide en relación con Él, en nuestra relación con Él. La primera cosa, que es hacer justicia, tiene que ver con una relación hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos que hacer justicia, vivir en justicia, o sea, vivir con una conducta correcta, hermanos, motivados, por supuesto, por querer obedecer a Dios, pero motivados por una integridad personal. Nosotros no vivimos con buena conducta para ganarnos el favor de la gente, para hacerle el favor a alguien más. Tiene que ver con un compromiso íntegro hacia nosotros mismos. Por eso hacer justicia apunta ¿hacia dónde? Hacia mí mismo. Yo estoy comprometido con la justicia. Por eso yo hago justicia cuando estoy solo y cuando estoy junto con otros. Si mi compromiso fuera con otros, entonces solamente haría justicia cuando otros me ven. Como dijo Jesús, si ustedes hacen su justicia para ser vistos de los hombres, ya tienen su recompensa. Pero dice la Escritura, ¿no? Jesús enseñó, pero cuando des limosna y cuando ores y cuando hagas esto y esto otro, dice, hazlo en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hacer justicia tiene que ver con un compromiso de integridad que yo tengo para conmigo mismo. Yo me comprometo a vivir en la justicia de Dios, en la conducta que Dios quiere, cuando estoy en público, pero también cuando estoy en lo privado, cuando estoy a solas, cuando nadie me ve. Yo me porto igual cuando nadie me ve que cuando me ve todo el mundo. Yo no tengo secretos, mi celular está abierto para que todo el mundo lo vea, mi computadora está abierta, cualquiera puede entrar y ver. No tengo nada que me avergüence porque vivo en la justicia. Yo hago justicia. Eso es un compromiso de integridad. Y Dios quiere que nosotros los creyentes aprendamos a vivir con esa integridad que tiene un hijo de Dios. La segunda cosa, que es amar misericordia, tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales. Nosotros hacemos misericordia, ahora sí, enfocado en los demás. ¿Y qué es la misericordia? Es ponerse en los zapatos de los demás. Yo vivo para bendecir, vivo para edificar. Me interesa, por supuesto, que mi vida, que todo mi estilo de vida sea para edificación de los demás. Y por eso vivo con misericordia, que significa, como bien dijo Gaby, dar, significa perdonar, significa un montón de cosas que tienen que ver con invertir tu vida para beneficio de tu prójimo. La Escritura cuántas veces nos enseña que no pensemos en nosotros mismos solamente, sino que pensemos siempre en el beneficio de nuestro prójimo. Tenemos que amar la misericordia. Nosotros vivimos con un compromiso hacia los demás, no por fuerza. Vean cómo tiene que ver con esto. Es una actitud que debes aprender a amar. Uno aprende a vivir para los demás, a servir a los demás, porque lo ama. Tenemos que amar la misericordia. Y el creyente que quiere vivir agradando a Dios, aprende a vivir amando la misericordia. Y por último, humillándote ante tu Dios, que es una dirección hacia arriba. Nosotros nos tenemos que humillar ante nuestro Dios. Nos dice la Escritura, ¿no?, que los soberbios Dios no los quiere, pero nos enseña que el Señor da gracia ¿a quiénes? A los humildes. Rechaza a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿Por qué? Porque los que se saben humillar delante de Dios encuentran su lugar correcto. Sabemos que Él es el Señor, Él es nuestro Dios. Nosotros somos ovejas de su prado, somos su pueblo, somos su creación, somos sus siervos. Entonces nosotros conocemos nuestro lugar, sabemos humillarnos delante de Dios, sabemos reconocer su soberanía. Nosotros respetamos sus decisiones, nos humillamos delante de nuestro Dios. No lo tratamos como un cuate. No, Dios no es tu cuate, Dios es el Señor del universo. Y nosotros entonces tenemos que aprender a humillarnos delante de nuestro Señor, adquirir un temor reverente ante nuestro Dios. Qué hermosa enseñanza tenemos en la palabra del día de hoy, que nos va a ayudar a tener una buena relación con nosotros mismos, una buena relación con nuestro prójimo y una buena relación para con nuestro Dios. Vayamos a la oración, hermanos. Terminando el programa, oren y díganle: Señor, yo quiero vivir en tu voluntad, quiero vivir para agradarte. ¿Qué es lo que tú pides de mí? Ya está declarado lo que Dios pide de ti. Hazlo. Que Dios les bendiga, hermanos, y hasta la próxima.